En este video veremos momento de inercia. Acá tenemos dos objetos girando a la misma rapidez. Ambos tienen la misma masa. Sin embargo, uno va a ser más difícil de detener que el otro. ¿Cuál de ellos será? Para entender un poco qué está sucediendo, vamos a asociar la inercia que tiene un camión con respecto a la inercia que tiene una bicicleta. A pesar de que ambos se muevan a la misma velocidad, todos sabemos que va a ser más difícil detener el camión que detener la bicicleta, ¿cierto? Y esto se debe a que el camión tiene mayor inercia. Y la inercia, en este caso, la asociamos a la masa. A mayor masa, mayor inercia. Sin embargo, aquí decíamos que la masa es la misma. Entonces, ¿por qué decimos que va a ser más difícil detener uno de estos objetos que está girando más que el otro? Resulta que no solo depende de la masa, sino de cómo está distribuida esta masa en el objeto. Entre más lejos se encuentre la masa, cada partícula que compone el objeto de su centro de giro, más difícil va a ser detener. Y acá podemos observar que este cilindro tiene muy cerca las partículas del centro de giro, sin importar dónde estén, por ejemplo acá. Por ese motivo, el objeto de la izquierda tiene mayor inercia, mayor, mayor inercia rotacional o mayor momento de inercia. Entonces, decimos que un objeto que gira en torno a su eje tiende a permanecer girando. Esto es el momento de inercia, esa tendencia a permanecer girando. Para detenerlo, debe existir una influencia externa. Esa influencia externa es conocida como torque. Acá, por ejemplo, vemos un equilibrista. Y no necesitamos ser equilibristas para darnos cuenta cómo podemos modificar el momento de inercia de nuestro cuerpo. Simplemente deben pararse en un momento de la silla, poner un pie en el piso e inmediatamente, intuitivamente, nuestro cuerpo aumentará el momento de inercia estirando los brazos. Ahí lo que está haciendo el cuerpo es aumentar el momento de inercia para que el cuerpo no gire de un lado a otro. Entonces, el momento de inercia no solamente se asocia a detener los objetos a que queden en equilibrio, sino también al contrario. Una vez estén en equilibrio, hay veces queremos que aumente el momento de inercia para que no lo pierda. Por esa razón, los equilibristas usan brazos o barras muy largas para aumentar el momento de inercia. Vamos a calcular el momento de inercia de un objeto que gira. Acá vemos un objeto cuya masa es m. Este gira en este sentido y vamos a colocar una fuerza F perpendicular al radio de giro. Al radio de giro lo vamos a denotar por R y a la fuerza por la letra F. Por segunda ley de Newton, sabemos, segunda ley de Newton, sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Sin embargo, cuando un objeto acelera, como vemos acá, cuando un objeto acelera con aceleración A, aceleración tangencial A, esta es una fuerza tangencial también, valga la pena aclararlo, entonces
también se asocia una aceleración angular, es decir, el objeto cada vez va a rotar, va a girar más rápido y más rápido y más rápido, causa de esta fuerza, ¿cierto? Voy a dejar por acá en una parte de esta diapositiva un video para que ustedes puedan ver por qué aceleración es igual a aceleración angular por radio. Entonces, al multiplicar a ambos lados por el radio, multiplicamos ambos lados por radio, por el R, multiplicamos por R, para obtener FR igual a masa por aceleración angular por radio cuadrado. Vamos a organizar esta fórmula de tal manera que las constantes queden al lado acá, a este lado, y las variables queden al otro lado. El orden de los factores no altera el producto, ¿cierto? Y F por T, F por R, habíamos dicho que era el torque en el video pasado. F por R es igual a torque. Entonces, acá tenemos dos valores. Este, que es la causa de cambiar el movimiento, la aceleración o el movimiento, la causa de cambio de movimiento, y acá tenemos el efecto. Entonces, esto que está acá debe ser la inercia. Nuevamente tenemos la segunda ley de Newton, pero esta vez para un movimiento angular. Entonces, esta inercia le llamamos momento de inercia y la denotamos con la letra I. Entonces, tenemos que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y esta es la segunda ley de Newton para movimientos angulares, para movimientos circulares, rotacionales. Veamos un ejemplo. Acá tenemos que calcular el momento de inercia de dos pesos. Para hacerlo, vamos a ubicar el eje de giro. Acá dicen que el eje de giro está en el centro de los dos objetos, es decir, está por acá, ¿cierto? Entonces, el eje de giro será este, y alrededor de ese eje de giro vemos cómo las dos masas, M1 y M2, rotan. En ese caso, el momento de inercia será la suma o la contribución de cada momento de inercia. El momento de inercia del objeto 1 va a ser M1 por R cuadrado, siendo R la distancia que hay de acá hasta acá. Y la contribución al momento de inercia del objeto 2 va a ser M2 R cuadrado. Si R es igual a 3 metros, vamos a hacerlo un poco más grande, si R es igual a 3 metros, tenemos que el momento de inercia va a ser igual a M1, que son 2 kilogramos, por R, que son 3 metros, 2 kilogramos por 3 metros al cuadrado, más la otra masa, 5 kilogramos por 3 metros al cuadrado también. Y esto nos da entonces 3 al cuadrado, 9, 9 por 2, 18. Por acá tenemos un momento de inercia de 18 kilogramos metro cuadrado. Y por el otro lado tenemos 9 por 5, 45 kilogramos metro cuadrado de inercia. Al hacer la suma tenemos que en total esto nos da 18 más 45, 63 kilogramos metro cuadrado. Y ese será entonces el resultado.
Vamos ahora a calcular el momento de inercia para los mismos dos pesos, pero ahora esta vez vamos a ubicar el eje de giro en la masa de 2 kilogramos, es decir, en esta masa. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Colocamos el eje de giro acá, ¿cierto? Y ponemos a rotar este sistema. Entonces nos daría así, van a rotar así. Entonces quedaría que el momento de inercia va a ser igual al momento de inercia de esta partícula, ¿cierto? Entonces sería m1 por r1 cuadrado más m2 por r2 cuadrado. Ahora los radios no son diferentes y los identifico por cada subíndice. Este va a ser el objeto 1, este va a ser el objeto 2. R1, como podemos ver, es 0, ¿cierto? Pero R2 no es 0. R2 va a ser igual a 6 metros. Antes habíamos dicho que por cada lado, si está en el centro del eje, era 3 y 3, ¿cierto? 3 metros por acá y 3 metros por acá. Entonces ahora tenemos 6 metros solamente para esta masa más pesada. R1 es 0. Entonces el momento de inercia va a ser 5 kilogramos por el radio, que es 6 metros al cuadrado. 6 por 6, 36. Y 36 por 5 nos da 180 kilogramos por metro cuadrado. Al comparar ambos resultados, podemos ver que este sistema, colocando el eje de giro acá, en uno de los extremos de esta barra, aumenta el momento de inercia, 63 contra 180, demostrando una vez más que el momento de inercia no solo depende de la masa del objeto en total, sino también de la distancia o de cómo está distribuida esta masa alrededor del eje de giro. Entre más lejos esté la masa, mayor va a ser el momento de inercia. En otras palabras, va a ser más difícil detener el objeto una vez esté rotando. Cuando tenemos un objeto rígido de cualquier forma, por ejemplo, esta que tenemos acá, debemos saber cuál es el eje de giro. Por ejemplo, si el eje de giro está acá, debemos calcular la contribución de cada una de las partículas del objeto hasta ese eje de giro. Entonces aquí tenemos una distancia RI. El momento de inercia será entonces la suma de cada una de las masas por R sub I al cuadrado. Esta suma se termina convirtiendo en una integral y demás, y al hacer las integrales obtenemos diferentes momentos de inercia para objetos rígidos de diferente índole. Por ejemplo, acá tenemos un aro delgado cuyo momento de inercia es mr cuadrado. M siendo la masa de cada uno de los objetos. Todos los objetos tienen la misma masa, pero no el mismo momento de inercia. Por ejemplo, este aro delgado con este eje de giro así, nos da este momento de inercia, siendo W el ancho del aro. Para un cilindro sólido nos da un medio de mr cuadrado. Para un cilindro hueco nos da un medio de m por la sumatoria de cada r al cuadrado. Cuando tenemos una esfera, el momento de inercia va a ser 2/5 de mr cuadrado. Cuando tenemos una barra y el eje está en el centro, nos da un 12avo de m por la longitud de la barra al cuadrado. Y si el eje de giro está en un extremo de la barra, nos da un valor totalmente diferente. Nos da un tercio de ml cuadrado. ¿Sí ven? Es mayor este momento de inercia que este. Están más lejos las partículas del eje, como lo pudimos ver en la anterior diapositiva. Y cuando tenemos una placa girando alrededor del eje de giro con dimensiones L y W, el momento de inercia va a ser un 12avo, muy parecido a este, pero teniendo en cuenta ambas dimensiones, L cuadrado más W cuadrado. Con esto finalizamos este video, espero les haya gustado, muchísimas gracias y nos veremos para el próximo video
para ver aplicaciones de todo lo que se ha visto en esta serie de videos. Muchísimas gracias.